Buenos días una vez más y buenos días desde Lefebvre, desde el aula abierta de Lefebvre. Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con Manu Mateo, Product Owner de Neo, y que nos va a hablar sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial para llevar a cabo los dictámenes. Manu, sin más, vamos a arrancar con la sesión. Sí, en cuanto a lo que es la dinamización, os vamos a hacer alguna que otra pregunta. Recordad que son preguntas anónimas y que lo mejor es que las contestéis, porque nos va a permitir saber si realmente hemos dejado claros los conocimientos que vamos a intentar implementar. Cualquier duda que tengáis, la dirigís al chat y desde el chat nosotros os vamos a contestar. Manos más, muchísimas gracias y es todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Espero, como siempre, que se encuentren bien. Y sin más, vamos a comenzar ya con la sesión de hoy. Hoy queríamos hacer una sesión de Neo, de Sibila, de lo que son las herramientas de base de datos un poco diferentes, en el sentido de que no queríamos hacer otra sesión de cómo realizar, a lo mejor, búsquedas o consultas sobre la base de datos, sino cómo aprovechar la base de datos para muchos de esos informes, muchos de esos dosieres que tienen que realizar continuamente, el cómo, bueno, pues conocer un poco más las diferentes herramientas para que puedan sacarle mucho más partido en su día a día. Vamos a ir viendo este va a ser el esquema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Porque hoy lo que vamos a tratar de hacer es nuestro dictamen jurídico. Vamos a... Un segundo. Perfecto. Vamos a crear nuestro propio documento de Word, un informe, un dictamen. En este caso vamos a intentar trabajar sobre un ejemplo más o menos real. No es el objetivo de hoy el centrarnos tampoco en las cuestiones de fondo, pero sí un poco en ver cómo estructuramos ese informe y cómo aprovechamos todo el potencial de la base de datos. Vamos a comenzar directamente, si les parece, con lo que es nuestro dictamen. Tenemos aquí ya nuestra portada preparada y lo que sí tenemos preparado ya es digamos, la exposición de los hechos, ¿vale? La situación del encargo que nos ha hecho nuestro cliente, en qué situación se encontraba nuestro cliente. En este caso, por resumirlo un poco, uno de nuestros clientes, el señor Juan Carlos Tello, pues ha sufrido un accidente de tráfico en un viaje que tuvo que hacer para solucionar unas incidencias en las instalaciones informáticas de su compañía, y de regreso a las oficinas centrales pues sufrió un percance, un accidente que le tuvo varios meses, varios días de incapacidad temporal, de baja. Luego además tuvo, bueno, pues episodios de ansiedad originados por ese accidente, y nuestro cliente pues nos plantea una serie de preguntas como seguramente les harán muchos de sus clientes a ustedes, ¿vale? Que quiere saber un poco realmente cuál es la consideración de ese accidente que ha sufrido, cuál es el procedimiento que tiene que seguir para reclamar, y si podemos incluso valorar o darle una estimación de cuál podría ser esa indemnización a la que podría tener derecho. Comenzaremos nuestro informe. Hemos preparado una pequeña estructura de, bueno, los 3 puntos principales que, bueno, eso sí los tendría en la cabeza. Bueno, vamos a ver cuál es la definición para informar a nuestro cliente de lo que es el accidente de trabajo, el accidente in itinere, el accidente de emisión. Y con esto comenzamos ya directamente a trabajar en la base de datos. Voy a conectarme a Neo. Y en este caso, como se trata de un informe, vamos a comenzar a hacer una cuestión un poco, digamos, genérica, por así decirlo. Pues vamos a escribir directamente accidente laboral en el buscador. Y antes de acceder a los resultados, sí me gustaría destacarles o comenzar a destacarles ya algunas de las funcionalidades importantes que tiene en este caso Neo, y que realmente deberían tener todas las bases de datos, sobre todo para, como irán viendo, que nos dé seguridad y garantía, ¿vale? En este caso hemos escrito accidente laboral. Veremos que me va a devolver una serie de resultados que hablan de accidente laboral. Pues bueno,
1.700 marginales del memento, 169.000 sentencias. Lo más importante que nos aporta Neo, que nos aportan la base de datos en este caso, sobre todo de cara a esa seguridad o esa garantía, cuando empezamos, no ya solo por temas genéricos, como en este caso, sino incluso consultas más concretas, es la expansión semántica. ¿En qué consiste la expansión semántica? Pues que realmente me da igual buscar accidente laboral, como hemos buscado, que si busco accidente de trabajo. Me va a devolver las 169.000 sentencias, los 1.700 marginales del memento. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente lo que tratamos de aplicar a Neo es que, bueno, pues toda esa inteligencia, toda esa forma de razonar o de trabajar o de pensar que tenemos los humanos, que lo hacemos con conceptos, lo trasladamos a la base de datos. De tal manera que si buscamos accidente laboral, vamos a buscar también documentos que hablen de accidente de trabajo. Si buscamos temas de arrendamiento financiero, vamos a buscar también, vamos a encontrar soluciones o documentos que hablen de leasing. Si buscamos temas de acoso laboral en el trabajo, todos aquellos documentos, todas aquellas sentencias que hablen de moving o de acoso laboral son exactamente igual de relevantes. Y es una de las primeras funcionalidades que quería destacarles en ese sentido de, bueno, la seguridad o la garantía que tenemos cuando trabajamos con una herramienta que dispone de expansión semántica, ¿vale? Explicada esta primera funcionalidad y que sobre todo nos va a dar, como ya digo, mucha seguridad, mucha garantía a la hora de afrontar nuestras consultas, en este caso a la hora de elaborar nuestro informe, vamos a comenzar, bueno, pues a ver un poco también otro de los aspectos importantes, sobre todo cuando trabajemos con consultas muy genéricas, son los diferentes tipos de documentos, los diferentes tipos de contenidos que tenemos. La lista de resultados, pues veremos aquí en la barra de los contenidos que disponemos de mementos, de contenidos de actualidad, de jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación. Sobre todo cuando nos enfrentemos a cuestiones sobre las que queremos realizar un informe o a cuestiones a lo mejor en ocasiones muy amplias o muy genéricas, creo que cobran especialmente relevancia los contenidos de autor, ¿vale? Al margen de que luego apoyaremos nuestra fundamentación en jurisprudencia y en legislación, pero todo lo que son contenidos de autor, ya sean los comentarios, ya sean artículos doctrinales, libros, y especialmente en este caso los propios mementos, nos van a aportar muchísimo valor añadido en esa labor de investigación, en esa labor de consulta, porque nos van a ayudar muchísimo, sobre todo a centrar un poco o a ver cómo podemos realmente enfocar nuestro tema. Hemos hecho esta consulta inicialmente muy genérica. Vamos a comenzar trabajando por los contenidos de los mementos. Y cuando estamos ya en la lista de resultados, otra de las aportaciones importantes, otras de las herramientas que son de las que me gustaría comentarles a lo largo de la sesión de hoy para que, bueno, las tengan en cuenta y las puedan ir aprovechando cuando se enfrenten a la base de datos, es, por ejemplo, la estructura de la lista de resultados. La lista de resultados, al final, a mí me gusta definirla, o creo que es realmente como toda la consola, todo el cuadro de mando que dispone un usuario una vez que ha planteado su consulta, porque desde esa lista de resultados va a tener muchísimas opciones y conocer todas ellas creo que es muy importante. En este primer caso, con los mementos, un aspecto muy importante, por ejemplo, es que cuando se plantea una consulta, como en este caso, accidente de trabajo, en la propia lista de resultados no vamos a ver únicamente fragmentos o documentos individuales, por así decirlo, sino que el propio índice de la sección, de un memento, de un capítulo, lo vamos a poder visualizar en la propia lista de resultados, de tal manera que nos va a ayudar también a tener esa primera visión global o visión genérica, en este caso sobre el accidente de trabajo, donde vamos a ver, oye, los diferentes supuestos, el accidente in itinere, el accidente in misión, causas de fuerza mayor. O sea, tenemos realmente una visión genérica gracias a este índice del memento de lo que va a suponer, en este caso, nuestra consulta. Y otra herramienta muy práctica y muy útil dentro de las listas de resultados, que luego veremos también con algún otro ejemplo, son, por ejemplo, los propios enlaces. Algo tan sencillo, digamos, o tan natural como pasar el ratón
por encima de uno de estos enlaces nos va a permitir que, como digo, desde esta lista de resultados, que es nuestra consola, nuestro gran panel de acción, vamos a poder visualizar el propio contenido de ese enlace sin necesidad de tener que hacer, a veces esas pesadas acciones de entrar al documento, volver para atrás, que al final a veces perdemos también un poco el sentido, ¿no? El norte de dónde estamos o en qué documento estábamos. De tal manera que esto nos va a ahorrar también muchísimo trabajo. Vamos a comenzar ya directamente a escribir, a rellenar nuestro informe. Para ello, pues entramos ya en el primer documento que hemos dicho de accidente de trabajo, y vamos a ir viendo también pequeñas herramientas o pequeños consejos de cómo poder completar ese informe. En este caso, el primer punto que vamos a abordar es la definición del accidente de trabajo. Bueno, pues me interesará a lo mejor, aquí tengo ya recogida esa definición. Simplemente al marcar el texto ya me va a aparecer todo mi menú con el cual voy a poder trabajar en este caso con este texto. Podré guardarlo, imprimirlo, enviarlo. En este caso lo queremos copiar, ¿vale? Una vez que he copiado ese párrafo, bueno, pues lo pegaré ya en mi documento. Vamos a pegarlo con mi formato. Y también muy interesante, sobre todo cuando elaboramos este tipo de documentos, que como decía al principio, luego lo querremos fundamentar con aportes de legislación o de jurisprudencia, es, por ejemplo, el poder acceder directamente. Pues en este caso vemos que este marginal del memento, pues tiene una cita al artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, al cual con un simple clic voy a acceder directamente a ese artículo, acceder a la norma, pero ya me posicionará directamente en ese artículo, de tal manera que voy a poder, pues directamente, pues para poder fundamentar mejor esa definición que he dado o ese texto, lo podré copiar directamente y lo apuntaremos también en nuestro propio documento, ¿vale? Además vamos a darle un pequeño formato. Tengo aquí mis propios estilos, pues para que ya me aparezca perfectamente formateado y el informe vaya quedando, pues mucho más vistoso. Volvemos a nuestra base de datos. Con un simple botón atrás volveremos a nuestro documento y podremos seguir trabajando, digamos, completando ese informe. En este caso, esa definición genérica del accidente de trabajo, donde, pues vemos aquí también que se nos indican cuáles son los requisitos de ese accidente de trabajo. Vamos también a incorporar estos requisitos dentro de lo que será nuestro informe. Y de nuevo, igual que hacíamos antes, podemos también fundamentarlo de nuevo copiando también ese artículo de la legislación. Tenemos aquí el punto 2 del artículo 156, donde, pues de nuevo lo vamos a incorporar a nuestro dossier, a nuestro documento de Word, y vamos a darle, también, como digo, nuestro pequeño formato para que lo vayamos, digamos, completando de manera correcta. Unas cosas que podemos hacer con la base de datos una vez que ya tenemos, digamos, o hemos empezado a orientar este primer esbozo de nuestro informe, incorporando estos conceptos. Vamos a volver a la lista de resultados, porque también me puede interesar, como decía al principio, el acceder a otro tipo de documentos. En este caso, comentarios. Tenemos comentarios de autor, artículos doctrinales, libros. Pero si, por ejemplo, estoy viendo aquí, por navegar por el resto de documentos, un comentario que así a priori puede ser interesante, y con este comentario lo que quiero hacer, no quiero ahora mismo entrar a leerlo o profundizar tanto en él, pero sí quiero guardarlo como favorito. Esto es muy interesante. Tenemos en cada documento una estrellita, lo que va a ser nuestro indicador de favoritos. Porque este documento, que a priori, viéndolo en la lista de resultados, me parece interesante, simplemente pulsándolo en la estrella de favoritos, voy a poder guardarlo. Lo más interesante de todo es que todos estos favoritos los voy a poder organizar en diferentes pestañas según mis necesidades. Me voy a crear una nueva carpeta
que la voy a llamar accidente laboral, por ejemplo, señor Tello, ¿vale? Que es nuestro cliente y lo guardaremos. Ya me informa que se ha guardado en favoritos y de tal manera que, bueno, voy a poder seguir haciendo esta labor de investigación para posteriormente el recopilar o todos esos documentos que he ido guardando, el poder acceder a ellos. Y en este momento vamos a hacer ya una primera pregunta. Antonio, por favor, si eres tan amable de poder lanzar la pregunta. Sí, claro, faltaría más. Bueno, en principio es un sondeo sencillito, lo estamos lanzando ahora mismo, tiene que ver con precisamente el uso de la base de datos, si usáis o no usáis. Simplemente hay que dar una opción y directamente dais a enviar. Recuerda que es anónimo. Lo que queremos saber es si realmente estáis familiarizados o no para dirigir la exposición de Manu en los siguientes pasos. De antemano, muchas gracias porque estáis participando casi todos y eso es un dato importantísimo para nosotros porque nos va a desvelar lo que hay detrás. Manu, te muestro los resultados. Vale, perfecto. Pues vale, los resultados que tenemos, la verdad es que están muy repartidos. Creo que, o sea, menos de una vez a la semana, una o dos veces a la semana, diariamente, la opción A, B y D tienen las mismas respuestas. Y la que destaca un poquito más, pero tampoco mucho más, es varias veces. La opción C es la que destaca un poco más. Pero bueno, veo que están todas muy parejas. Por lo cual la verdad es que es muy interesante poder también conocer el perfil y el uso real que le dan a la base de datos. Y continuamos, si les parece, con nuestro dossier, con nuestro informe que estamos creando. Hemos visto ya, o acabamos de ver justo ahora antes de esta pequeña pregunta, cómo podíamos guardar esos documentos en favoritos. Y ya no solo es la herramienta de favoritos la que tenemos, sino que también tenemos muchas otras herramientas que sobre todo para estos trabajos, como digo, más de investigación, no esas consultas que tratamos de resolver en una sola sesión, sino, bueno, pues la elaboración de un informe nos va a llevar varias jornadas, varios días. El poder disponer de herramientas como favoritos, como historial, una herramienta también muy útil porque podemos ir viendo todo lo que hemos ido navegando. Muchas veces sucede, y imagino que les pasará también a ustedes, pues incluso cuando navegan por Google la consulta o el documento o la página que visité hace 2 días, no me acuerdo cuál era, pero me resultó interesante. Es lo que facilitamos aquí con el historial. Podemos ver todas las búsquedas que hemos realizado, los documentos que hemos realizado. Podemos ver, como veíamos antes, nuestra carpeta de favoritos, donde tenemos aquí ya la carpeta considerada del accidente laboral del señor Tello, con el documento que hemos guardado. Tenemos también el buzón, otra herramienta interesante que nos va a permitir ir, bueno, pues cogiendo fragmentos a medida que vamos trabajando con la base de datos para poder editarlos directamente o recopilarlos todos juntos dentro del buzón, dentro de esta herramienta. Tenemos la posibilidad de crearnos alertas tanto de búsquedas que hemos realizado como de documentos. Si tenemos un documento muy interesante que, bueno, pues queremos hacerle un seguimiento, podemos marcarlo como alertas para que cada vez que se modifique ese documento nos informe automáticamente a nuestro correo electrónico desde Neo. Son herramientas muy útiles, pero que en ocasiones creo que no les sacamos todo el partido. Entonces, bueno, es importante que recuerden las posibilidades que tienen con todas estas herramientas para poder trabajar y gestionar de manera mucho más óptima los diferentes contenidos o las diferentes búsquedas que vayan realizando.
Vamos a seguir volviendo con nuestro informe. Bueno, nos habíamos quedado, si volvemos a nuestro informe, en que bueno, habíamos completado ya algunas partes, esa introducción, el situar a nuestro cliente en realmente cuál es la definición del accidente de trabajo, cuáles son esos requisitos que debe cumplir el accidente de trabajo. Vamos a continuar, podríamos seguir un poco investigando o completando más información en este sentido. Pero vamos a ir ya directamente a completar otros aspectos aprovecharemos a ver otras funcionalidades. Y en este caso, bueno, voy a saltar directamente a lo que sería ya completar el espacio que me había preparado para, bueno, empezar a definir un poco lo que es el accidente en misión, ¿vale? Volvería a hacer un poco lo mismo que antes. Bueno, pues buscaría accidente en misión. Aquí también otra funcionalidad muy interesante es todo el tema que ven ahí justo debajo de la consulta que he realizado de las sugerencias. Neo, la propia aplicación, me va a sugerir consultas relacionadas con la pregunta que yo estoy realizando, de tal manera que, bueno, sobre todo en muchas ocasiones me va a ayudar a orientarme o a mejorar o a profundizar un poco más en mi consulta, ¿vale? Vamos directamente a buscar accidente en misión. En este caso volvemos a tener también muchos contenidos, además de jurisprudencia, legislación, muchos otros contenidos muy interesantes, como pueden ser, ya decía, artículos doctrinales, incluso libros, donde pues en este caso tenemos un artículo de la Ley General de la Seguridad Social, de los códigos comentados por los magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual, de cara a esa fundamentación, de cara a ese informe, puede ser muy interesante. Bueno, es un comentario bastante extenso, no lo voy a leer ahora mismo, pero sí, hagamos como antes, con un simple clic voy a guardar este comentario en mis favoritos. Quiero guardar solo el comentario completo del artículo 156. Seleccionaré mi carpeta directamente a la carpeta del accidente laboral del señor Tello, lo guardaré y continuaré por los diferentes resultados que haya encontrado. Vamos a centrarnos ahora ya un poco más en lo que serían documentos de legislación y jurisprudencia. Vamos a entrar directamente en la pestaña de jurisprudencia, y aquí veremos en este caso que relacionadas con el concepto de accidente en misión, pues tenemos 751 sentencias. Yo siempre trato de decirles a ustedes, a los clientes con los que tengo ocasión y las oportunidades de hablar con ellos, es que no tratemos de fijarnos mucho o darle importancia al número de documentos, porque a día de hoy la verdad es que siempre, independientemente de la consulta que hagamos, el número de documentos va a ser muy elevado. Pero digo, insisto en ese mensaje de, bueno, dejemos que la relevancia realmente haga su trabajo, ¿vale? Y en ese sentido, igual que hemos trabajado mucho con esa expansión semántica que comentábamos antes, igual que hacemos con la relevancia, de tal manera que, y de nuevo pongo el símil de Google, cuando buscamos en Google no nos preocupamos del número de documentos, sabemos que lo que no esté en la primera o en la segunda página no va a ser relevante. Con la base de datos sucede exactamente lo mismo. Y además, cosas muy importantes o valor añadido que también me gustaría volver a mostrarles o que conociesen un poco más, que están relacionados con las listas de resultados, con esa consola de mando, ese panel que deben tener y con el que deben jugar, es todo el análisis que van a poder utilizar en la parte izquierda de todas las listas de resultados. En este caso, cuando hablamos de jurisprudencia, hay un tipo de análisis, podríamos llamarlo o considerarlo como estándar, donde, bueno, pues el tribunal, podemos filtrar o acotar por tribunal, por jurisdicción, por ponente, pero luego hay otro tipo de análisis que nos van a dar mucho valor y muchas posibilidades de cara a mejorar y a profundizar sobre nuestro informe, sobre nuestros contenidos. En primer lugar, es el tema de afinar por término, ¿vale? ¿En qué consiste el afinar por término? Realmente aquí, todos esos algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado son los que van a trabajar por nosotros. En el sentido de decir,
en este caso lo que ha hecho la aplicación es, de esas 751 sentencias que hemos encontrado, la aplicación Neo se las ha leído por nosotros y nos está extrayendo esos conceptos que son más frecuentes dentro de esas 751 sentencias. De tal manera que nos está indicando, oye, de las 700 sentencias que hablan de accidente y misión, hay muchas que hablan de contingencias profesionales, de Tribunal Central de Trabajo, de desplazamiento, con lo cual me va a ayudar y me va a dar una pista porque, bueno, realmente, si recordamos esa pequeña introducción del caso del señor Tello, era una incapacidad temporal lo que había sufrido, con lo cual, pulsando simplemente en incapacidad temporal, voy a conseguir dos cosas. Primero, reducir esa lista de resultados, ya no van a ser 751 sentencias, serán 400, pero sobre todo, lo más interesante, voy a concretar un poco más y a ajustar realmente los resultados a la situación real de mi cliente, de tal manera que todos los documentos que yo vaya leyendo, sé que se ajustan mucho más a la situación de mi cliente, lo cual, pues bueno, siempre nos va a ahorrar mucho trabajo porque, bueno, solo con ese pequeño detalle, ese pequeño clic, esa nube de tags, me va a centrar mucho más los documentos. ¿Qué otro tipo de análisis de mucho valor añadido también tenemos? A lo mejor no para este caso de la elaboración de un informe, pero sí que es importante también que conozcan todo el análisis que realizamos también de manera con diferentes algoritmos de Machine Learning y de nuevas tecnologías, donde utilizamos, podemos extraer o filtrar por el rol que puede tener nuestro cliente o si buscamos por la parte contraria, donde podemos ver, filtrar sentencias donde el demandante tenga un determinado rol, donde el demandado pues también tenga otro determinado rol, sea el empresario, o sea la administración laboral o la seguridad social, o también el sentido del fallo. Podemos buscar, en este caso, filtrar para encontrar solo sentencias que sean estimatorias o desestimatorias o estimación parcial, lo cual, bueno, son análisis siempre muy, muy interesantes, ¿vale? Profundizando un poco más en nuestro trabajo de investigación, en este caso con el accidente en misión y la incapacidad temporal que vemos aquí, que hemos añadido a nuestra consulta, vamos a entrar en una sentencia, por ejemplo, en esta misma del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde aquí también tenemos funcionalidades muy valiosas que nos van a ayudar a este trabajo, ya no solo este trabajo de investigación, sino en posibles consultas que hagamos en otra ocasión. Y me estoy refiriendo, en este caso, a las sentencias relacionadas. Generalmente, cuando se analizan documentos principalmente de legislación, jurisprudencia, en el resto de documentos, ¿vale? Podemos pues tener el análisis, digamos, que se realizan internamente dentro de la editorial, con documentos relacionados, con los conceptos donde se ha clasificado esta sentencia, donde está mencionada esta sentencia, en este caso nos la relaciona con el momento de seguridad social. Pero aquí con el botón de sentencias relacionadas que incluimos dentro de Neo, lo que hacemos es un paso mucho más allá, en el sentido de decir que de nuevo ponemos, digamos, a disposición de los usuarios todo ese trabajo de esos algoritmos de inteligencia, digamos, artificial que desarrollamos internamente para, pues ofrecer un mayor valor añadido. En este botón de sentencias relacionadas, lo que hemos realizado o lo que ha hecho Neo es, hemos extraído todos esos conceptos, gracias también a esa expansión semántica de los que habla la sentencia principal en la que estábamos, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con esos conceptos hemos lanzado una consulta internamente para extraer o localizar sentencias que sean o que traten de los mismos temas, de tal manera que no nos limitamos solo a hacer unas sentencias o a buscar, digamos, unas sentencias relacionadas de manera puntual, sino que es algo que va a estar siempre
dinámico y siempre actualizado, en el sentido de que se genera automáticamente a medida que vayamos trabajando. Podemos entrar en cualquiera de estos documentos. Y ahora sí les voy a mostrar algo también muy diferente y que creo que también es muy útil y realmente novedoso, que es la funcionalidad de Sibila, que nos va a ayudar no solo a poder seguir elaborando nuestro informe o a profundizar en este informe, sino a comenzar a trabajar con Neo de una manera diferente, comenzar a trabajar con los contenidos de legislación y jurisprudencia o con el resto de contenidos con un enfoque totalmente diferente. Estoy viendo, por ejemplo, aquí esta sentencia, donde, bueno, pues tengo aquí los diferentes fundamentos, pero hay, no sé, por ejemplo, voy leyendo y, oye, pues este fundamento tercero que menciona aquí la sentencia, la verdad es que me parece interesante. Vamos a marcarlo y veremos que al marcarlo, bueno, como veíamos antes que podíamos copiar el texto y demás, pero tenemos arriba del todo una opción que es analizar con Sibila. ¿Qué pasa si pulso en analizar con Sibila? Pues me va a salir una nueva pestaña, la nueva pestaña de Sibila. Todo ese documento, todo ese texto que he marcado me va a aparecer aquí ya en una caja de búsqueda. Mucho texto para una caja de búsqueda, ahí aparece. Y bueno, vamos a darle a analizar a ver qué sucede. Pues lo que vamos a ver a continuación es que todo ese texto, en este caso, este fundamento jurídico que me parecía muy relevante, me lo ha analizado automáticamente. Me está diciendo que ese fundamento jurídico, todo ese párrafo que he seleccionado, está hablando de accidente laboral, de enfermedad profesional, de relación de causalidad, de imprudencia profesional. También habla de otros conceptos clave, como es accidente in itinere o víctima de accidente, vigencia. Verán que puedo marcar los conceptos que me interesa. A lo mejor ámbito penal, riesgo, calificación, no me interesa trabajar con ellos, los puedo desmarcar. Voy a darle a continuar. En el siguiente paso, lo que me está mostrando Sibila son todas las sentencias y toda la legislación que estaba citada en ese párrafo, de tal manera que puedo ver que, bueno, pues ese fundamento que estaba aplicando la sentencia, pues bueno, estaba haciendo mención a un artículo que a día de hoy está derogado, está también haciendo o mencionaba el artículo del Real Decreto Legislativo 8/2005, varios artículos de esta norma, y también algunas sentencias. En algunos casos hay sentencias, pues se está citando una sentencia del Supremo del 8 de octubre del año 74. Hay tres sentencias del 8 de octubre del 74 dentro de Neo, con lo cual desde aquí podemos ayudar a desambiguar o, bueno, pues es esta realmente la que quiero incorporar. De tal manera que, con un simple paso, hemos marcado todo un párrafo, recordarán, nos ha extraído esos conceptos, hemos decidido con qué conceptos queremos seguir trabajando, nos ha identificado toda la legislación y la jurisprudencia de ese párrafo, y ya el último paso es ir a los resultados. ¿Qué es lo que va a hacer Sibila? Pues hace una consulta con todos esos conceptos, con toda esa legislación y jurisprudencia que hemos marcado, que hemos incorporado, y nos devuelve los documentos que más se ajustan a todos los conceptos y que más veces, de una manera u otra, citan esa legislación y esa jurisprudencia. Antes de continuar profundizando un poquito más en Sibila, si les parece, vamos a hacer otra pequeña pregunta. Así que, Antonio, cuando puedas, por favor. Vale, bueno, voy a quitarte el micro. Sí, bueno, justo le he quitado el micro a Manu para que nos acople. Vamos a lanzar este segundo sondeo y realmente os vamos a preguntar, a la hora de trabajar con base de datos, ¿qué es lo que más valoráis? Si los contenidos primarios, legislación y jurisprudencia, si los contenidos adicionales y contenidos de autor, si las funcionalidades de búsqueda o si otras funcionalidades. Así como antes y de manera anónima, por favor os pedimos que nos contestéis y que participéis de esta sesión. Muchas gracias.
Vale, se me quedan unos segundos. Recuerda que es tan sencillo como marcar una opción y darle al botón de enviar. Perfecto, pues les comento un poco los resultados. Hay dos opciones que están más o menos a la par, la A y la C, los contenidos primarios, las funcionalidades de búsqueda. Hay otra opción como los contenidos adicionales y contenidos de autor, que bueno, estaría en tercera posición, bastante por detrás de los contenidos primarios o las funcionalidades de búsqueda, y luego, bueno, pues el resto de funcionalidades a día de hoy no están realmente o no les dan ustedes, no es lo principal a la hora de trabajar o de seleccionar un producto, una base de datos. Sí, Manu. Mira, nos dicen que si es posible que hagas una prueba otra vez con Sibila. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, porque además era justo lo que iba a hacer ahora en estos algo menos de 10 minutos que nos quedan. Quería seguir profundizando con Sibila, porque hemos visto un primer ejemplo de, bueno, incluso trabajando con la propia base de datos puedo seleccionar un párrafo que me pueda parecer interesante de una sentencia, de una norma, de un artículo doctrinal para analizarlo. Pero no solo esa parte es la interesante de Sibila, sino que podemos hacer muchas más cosas. Voy a acceder directamente a Sibila, vamos a borrar el párrafo que habíamos introducido. Verán que en Sibila podemos introducir un texto para analizar, que puede ser un párrafo que hemos copiado, como hemos hecho antes, pero también verán que aquí nos permite arrastrar o subir un documento. ¿Qué podemos hacer? Pues varias cosas. Les voy a poner dos o tres ejemplos. Tengo por aquí pues un ejemplo de una demanda que ha recibido uno de mis clientes, y simplemente las arrastro desde mi explorador de archivo. Automáticamente me convierte ese documento, ese PDF, en consulta, digamos, en texto. Lo puedo analizar y veremos que va a realizar los mismos pasos que veíamos antes. En primer lugar, he arrastrado esta demanda y ya sé, sin haberla leído, ya sé más o menos de qué está tratando. Me puedo hacer una idea bastante aproximada de qué está tratando esta demanda. Sé que habla de vulneración de la libertad sindical, de crédito horario, de representantes de los trabajadores, estos conceptos más relevantes, pero también tiene otros conceptos claves como preaviso, conducta laboral sancionable, acción sindical. Ya me he hecho una primera idea. Puede haber conceptos que, como veíamos antes, quiera incluir o no incluir en ese análisis de la búsqueda de documentación. Y luego la parte muy interesante que veíamos antes, pues me trae o me muestra todas las disposiciones legales que están citadas, en este caso, en esta demanda que he recibido, de tal manera que, bueno, también ya sé todos los artículos que está citando. Puedo ver incluso dentro de esta pantalla de análisis el texto de ese artículo, lo cual me aporta esa visión de, bueno, no solo te digo qué artículo es, sino que te traigo el contenido para que puedas ver o puedas comprender, tener una mejor visión de ese contexto, digamos, de la demanda. En este caso, está citando un artículo derogado, que se derogó en noviembre del 2015. Veo también aquí el texto del artículo. Podría ir directamente al documento para ver cuál ha sido la redacción posterior o anterior, o sea, puedo seguir navegando. Igual que en el caso de la legislación, vemos las sentencias que están derogadas o no están vigentes. Con el caso de las resoluciones judiciales, exactamente lo mismo. O sea, en este caso, esta demanda que está citando una serie de sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de algún Tribunal Superior de Justicia, veo que hay alguna de esas sentencias que está anulada
veo que hay alguna de esas sentencias que se ha resuelto un recurso en su contra y otras que, bueno, pues se ha desestimado el recurso en su contra, con lo cual, pues bueno, también me está dando una información muy valiosa, sobre todo cuando puedo partir de un documento que haya recibido de otra parte para ver, bueno, pues si en un momento dado qué está citando, qué sentencias hace referencia, en qué argumentos jurídicos se basa para poder, bueno, pues en un momento dado también que pueda ser una herramienta muy útil de cara a identificar posibles estrategias procesales o estrategias que vaya a seguir para, bueno, pues en este caso muy concreto, para responder a esta demanda. Puedo ir a los resultados y, como digo, aquí lo que me está mostrando Sibila son todos esos documentos que incluyen el máximo número posible de conceptos, todos esos documentos que incluyen las máximas citas legislativas, las máximas citas de jurisprudencia que nos ha identificado en la demanda que hemos introducido y nos muestra los resultados que más se ajustan a esas características. Pensemos no solo en poder trabajar con documentos que pueda ser una demanda, sino, bueno, pues imaginemos incluso que estamos elaborando un contrato, pues tengo aquí una licencia de marcas. El procedimiento es exactamente el mismo, verán que es muy sencillo. Aquí también aprovecho pues para indicar que uno de los aspectos que tratamos siempre de cuidar mucho es que las aplicaciones sean muy sencillas de utilizar. Por eso creo que ahora han visto que con Neo todos los pasos que hemos ido siguiendo son muy intuitivos. No hay que hacer, digamos, o ser grandes expertos en el conocimiento de la herramienta para poder realmente sacar partido a todas las funcionalidades. De tal manera que, bueno, nos va a hacer exactamente lo mismo. Esto es un contrato de licencia de marca y de know-how que estoy preparando o bien que estoy preparando para mi cliente, o bien que es un contrato que quieren firmar con uno de mis clientes. De nuevo, pues veré todos los conceptos que se están citando. Puedo continuar para ver cuál es la legislación también que está citada, si hay legislación, jurisprudencia que se está citando dentro de este documento, y puedo ir a los resultados, de tal manera que, bueno, pues me va a devolver también, en este caso, pues marginales de contenidos del memento que me hablan, pues eso, de la propiedad industrial, el secreto empresarial y el know-how, donde puedo ver, bueno, las citas, en la propia lista de resultados, qué referencias o qué extractos del documento están mostrándose o están haciendo referencia a este contrato que he recibido o que he querido analizar. Y ya por último, nos queda un último minuto antes de acabar y no quería finalizar sin retomar o una última funcionalidad que, retomando nuestro informe que habíamos dejado a medias, y para terminar de explicar Sibila, vamos a hacerlo retomando nuestro informe. Ese informe que ya habíamos finalizado, igual que hemos hecho con los documentos anteriores, lo selecciono y lo incorporo a Sibila. Analizamos este documento. Bueno, me va a extraer los conceptos que, bueno, pues en este caso, como hemos realizado nosotros el informe, vamos a saber realmente de qué está tratando, accidente no laboral, enfermedad, incapacidad temporal. Pero aquí, sobre todo, lo que me interesaba por añadir una funcionalidad extra a Sibila es la posibilidad de, como decía, bueno, tengo aquí ya identificado toda la legislación, toda la jurisprudencia que he citado en mi informe, que he citado en mi dossier. Y la parte, como les decía, más interesante es que también todo este trabajo de análisis de Sibila lo puedo aprovechar para incorporarlo, ¿por qué no?, a mi informe. En el caso de la jurisprudencia, puedo incluso desplegar el resumen de la sentencia, para no solo aportar a lo mejor los datos de la referencia de esa sentencia, sino incorporar un pequeño resumen de la sentencia. Y aquí lo que quería mostrarles simplemente es la posibilidad de, bueno, pues vamos a querer incorporar las resoluciones jurídicas, puedo seleccionar, bueno, es que las quiero incorporar,
puedo volver a mi informe, a mi dictamen que estábamos preparando. Vamos a incluir aquí la jurisprudencia citada y simplemente voy a copiar lo que acabo de incorporar de Sibila. Marcamos la referencia, le ponemos un pequeño formato, resoluciones jurídicas lo eliminamos, vamos a borrar el ir al documento, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues de una manera muy sencilla, pues ya tenemos también automáticamente, pues gracias a Sibila, hemos podido completar nuestro informe con esa normativa y jurisprudencia aplicable. Bueno, es otra de las pequeñas o múltiples funciones que nos puede aportar Sibila, ahorrarnos trabajo, facilitarnos también esta labor. Y por mi parte esto es todo. No quiero robarles mucho más tiempo. Vamos a abrir de nuevo el chat por si tuviesen alguna pregunta que realizar. Estaré aquí encantado de poder comentarlas con ustedes, tanto de Neo, de Sibila o cualquier aspecto que puedan tener. Pueden dirigirlas a través del chat que Antonio me las hace llegar ahora mismo y me las va leyendo. Bueno, muchísimas gracias, Manu, por la exposición. Mientras nos mandáis las preguntas, que ya están llegando las preguntas, os vamos a hacer llegar también un sondeo de calidad, ¿vale? A ver si realmente lo que os hemos expuesto os gusta. De nuevo, es anónimo y voluntario. A nosotros nos permite mejorar en las siguientes sesiones. Y, como les digo, tienen 5 minutos para decirnos cómo mejorar en las siguientes aulas abiertas. Esta aula abierta se ha centrado en Neo y en Sibila, la parte de inteligencia artificial. En cuanto a lo que es la última parte que no funcionaba, no vamos a hacer nada porque la vamos a grabar ahora después, si te parece. Perfecto. Y como todos vais a recibir el vídeo, pues vais a ver esa funcionalidad como debe ser, ¿vale? Entonces, Manu, si no es molestia, vamos a arrancar con algunas preguntas que ya nos están llegando y arranco por la primera. Bueno, pues hay una preocupación, como es lógica, con los documentos que se buscan con Sibila. Y la primera pregunta nos dice, ¿dónde se almacena, Manu? Vale, no, o sea, en ese sentido no se almacenan ningún documento, o sea, todos los documentos que se analizan o esos documentos que he subido con Sibila, en ningún momento se almacena, únicamente se sube el texto, se lee la consulta del texto para analizarla, pero no queda ni guardado ni en ningún tipo de log, digamos, no queremos o sobre todo siguiendo las recomendaciones de nuestro Departamento de Protección de Datos y de nuestro DPO, no realizamos ese almacenamiento del documento, sobre todo porque somos conscientes que muchos de los documentos que ustedes puedan subir o que se analicen con Sibila pueden tener datos sensibles, datos personales, y en ningún momento se registra nada de eso en los equipos de Sibila. Esto yo creo que Manu responde a otra pregunta exactamente casi faltada, que sería la información que se introduce en Sibila desaparece una vez que cerremos la búsqueda. Más que nada porque pueden ser documentos de nuestros clientes y tener una confidencialidad alta. Has respondido totalmente basado en la protección de datos y evidentemente en la confidencialidad no se incorpora, ¿vale? Es una consulta temporal. Yo creo que está sobre el know-how y como dicen los franceses, el savoir-faire o el conocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo detecta Sibila las sentencias? Primera parte de la pregunta. ¿Hay que citarlas de algún modo en el escrito? Es decir, ¿cómo las puede detectar mejor, ¿no? ¿Cómo afinar? Vale, a ver, ahí hay, como dices, un poco parte de, Antonio, es un poco parte del know-how, pero a ver, dos cosas o un par de comentarios en este sentido. Cuanto mejor se cite la sentencia, es decir, si ponemos el número de sentencia, el año y el número de recurso, Sibila va a identificar perfectamente de manera unívoca cuál es el documento del que hablamos. En ocasiones, como en el ejemplo que hemos visto también antes,
si buscamos una sentencia bueno, solo indicando su fecha, que veíamos antes, creo que era una sentencia del Tribunal Supremo del 10 bueno, del no sé qué día del año 74, pues veíamos que había 3 sentencias. En este caso, únicamente por la fecha, Sibila no es capaz de dar exactamente con esa sentencia, pero sí nos indica que hay 3 sentencias, nos muestra un pequeño resumen de cada una de esas sentencias para que seamos nosotros los que podemos desambiguar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, habrá documentos que estén muy bien citados o citadas de una manera más completa, con lo cual será más sencillo para Sibila. En ocasiones, cuando no esté citada una sentencia de manera con mucha información, sí nos va a ayudar para poder luego desambiguar o localizar la sentencia que realmente queremos incluir. Gracias, Manu. La tercera pregunta, la cuarta, yo creo que un poco la cuarta, nos pregunta precisamente por la pestaña de Actun. Nos dicen, oye, ¿qué es Actun? ¿Nos puede decir lo que es brevemente? Vale, sí, Actun es toda bueno, creo que se ha cerrado mi sesión. Es todo lo que es la actualidad de los mementos. Todo lo que es los mementos, como saben, son, bueno, pues creo que es uno de los productos más importantes a nivel de contenido que tenemos dentro de Lefebvre, y son contenidos como que procuramos o intentamos, o una de las señas de identidad es que sean contenidos que se actualicen y estén constantemente vivos. Actum, actualidad, mementos, lo que hace es que nos va mostrando todos esos apartados, todos esos cambios que hay en los diferentes mementos, de tal manera que podamos tener muy identificados todo lo que es de reciente actualidad, todo lo que son las últimas modificaciones de los mementos, ¿vale? Eso es lo que son los actum. Gracias, Manu. Bueno, aquí es una pregunta, yo creo que la hemos contestado. En primer lugar, muchas gracias por la explicación de tanta claridad. Esto va para ti, Manu. Gracias. Ahora puesto bien en la encuesta. La segunda parte te dice que nos agradecería que le indicase la forma de acceder porque se incorpora un poquito tarde. Ya está comenzada la sesión. Entiendo que habla del vídeo. Lo hemos mencionado ya. Desde marketing nos van a mandar el vídeo de la sesión, tanto si habéis asistido como si no habéis asistido, todos los inscritos, ¿vale? Bueno, con respecto a los contenidos que has enseñado, Manu, te preguntan si están incluidos en la base de datos. Es decir, ¿hay algo especial? Porque también hay otra pregunta hacia Sibila en cuanto a lo que sería tener dado de alta ese servicio, ¿vale? Vale. Pues en este sentido tenemos múltiples ofertas. O sea, tenemos realmente la oferta de Neo es una oferta muy dinámica, que lo que pretende es que los contenidos que se incluyan en Neo sean contenidos que puedan sacarle rendimiento o que realmente se adapten a sus necesidades. No todos los contenidos que a lo mejor hemos visto están incluidos en determinados paquetes de Neo, pero todos ellos se pueden incorporar, en algunos paquetes elegiremos nosotros, o elegirán, mejor dicho, elegirán ustedes qué mementos quieren incorporar. Cuando en una de las posibles suscripciones de Neo pues incorpora 2, 3, 4 mementos, son los títulos de los mementos que ustedes van a poder elegir, o de tal manera que, bueno, no todos nuestros clientes tienen que estar trabajando con el memento fiscal y con el memento Canarias, sino que cada cliente va a poder personalizar y configurar la oferta según sus necesidades. Y con Sibila sucede lo mismo. En algunas ofertas, en algunos paquetes de Neo está incorporado Sibila, en otros productos es un módulo que se puede añadir aparte. Gracias, Manu. Nos preguntan que cómo, claro, has explicado en muy pocos minutos un montón de tiempo de trabajo detrás. Entonces, nos dicen que cómo puede aprender a manejar lo que has enseñado. Es decir, si realmente tenéis algún manual o tenemos desde algún manual o vídeos grabados para que sea mucho más fácil.
Pues ahí desde, la verdad es que la formación de nuestros clientes es algo que siempre nos preocupa o hacemos mucho énfasis porque realmente somos conscientes de que tienen ustedes muy poco tiempo muchas veces para poder profundizar en las diferentes herramientas. Y también somos al mismo tiempo conscientes de que cuanto mejor conozcan las herramientas, todas las funcionalidades, más partido podrán sacar y más eficientes podrán ser. En ese sentido, todo lo que es nuestro centro de ayuda incluye vídeos, incluye manuales de todas las diferentes funcionalidades, pero lo que realmente les recomendaría es que se pudiesen inscribir a las formaciones. O sea, tenemos aquí en la pestaña de la derecha, donde pone formación, tenemos formación de los diferentes productos que pueda tener suscritos. Son formaciones siempre totalmente gratuitas. Bueno, pues sé que va a haber un curso de cómo optimizar el tiempo con la búsqueda inteligente, otro de funcionalidades, de tal manera que, bueno, siempre voy a poder apuntarme a estas sesiones. Son sesiones también como esta que hemos realizado hoy, sesiones en remoto, con lo cual es muy sencillo el poder apuntarse, poder inscribirse. Y la verdad es que el grado de satisfacción de nuestro departamento de formación, la verdad es que los clientes que acaban pasando por él, la satisfacción es muy alta y si no se han apuntado a ningún curso, la verdad es que les recomiendo que por lo menos prueben con una sesión y estoy convencido que les gustará. Y también me imagino que nuestro servicio de atención al cliente, si llaman al servicio de atención al cliente, les informará. Es decir, si no encontrarán en algún momento. Por supuesto, ahí todo lo que ya no solo hablamos de formación, todo lo que es el servicio de atención al cliente, cualquier duda del funcionamiento de la herramienta, como incluso si en un momento dado no encuentran un documento, lo pueden gestionar todo a través de nuestro servicio de atención al cliente, que también está a su disposición para prestar cualquier tipo de ayuda que puedan necesitar. Bueno, pues yo creo que nos queda una pregunta que va un poco más, hemos visto cosas del futuro que en el presente ya, Sibila era el futuro hace unos meses y ahora ya es el presente. Nos pregunta precisamente del desarrollo futuro, ya hemos llegado a Sibila, ya Neo, pero pensando en la parte de Legal Tech. Es decir, Manu, ¿nos puedes avanzar algo o nos tienes que matar después si no lo dices? ¿Nos puedes avanzar algo sobre el Legal Tech? ¿Hay algo pensado? Pues, a ver, la verdad es que sí, o sea, estoy pensando un poco de ver qué cosas puedo contar o no, porque la verdad es que hay muchas cosas en las que estamos trabajando. La verdad es que uno de los primeros cambios así más importantes o de concepto que hemos realizado ha sido el de Sibila, pero Sibila es solo la punta del iceberg realmente de todo lo que estamos trabajando por detrás. No les puedo concretar o mencionar en estos momentos proyectos muy concretos. Algunos de ellos van a ver la luz dentro de muy poco, pero sí adelantarles un poco que la línea que realmente estamos impulsando desde Lefebvre es toda esta línea de apoyarnos mucho en la inteligencia artificial, de apoyarnos mucho en combinar, digamos, todo el know-how, todo el expertise de tratamiento, de gestión de documentación que tenemos desde Lefebvre, el combinarlo con todos estos nuevos algoritmos, incluso el poder, bueno, pues trabajar más de la mano con nuestros clientes en algunos aspectos. Solo puedo decir eso, que si realmente Sibila creo que ha supuesto un cambio de chip, un cambio en la forma de trabajar, el resto de funcionalidades y de herramientas que van a ir viendo a la luz durante el año 2021 van a ser, iba a decir iguales, pero van a ser bastante mejores y creo que mucho más disruptivas de lo que estamos viendo incluso con Sibila. Gracias, Manu. No falla, digo, es la última pregunta. Una más, con lo cual encantados. Nos dicen, ¿tenéis proyectos sobre generación de plantillas o documentos? Gestión de plantillas de documentos. Sí, tenemos también proyectos en ese sentido. Dentro de Neo, lo que es el apartado de formularios,
Son todo ya formularios editables, formularios que se pueden editar directamente sobre la propia herramienta de Neo, pero ahí también estamos trabajando dentro de lo que es la integración, dentro de todos estos proyectos que tenemos, de la integración de Neo, de las aplicaciones de contenidos, con otro tipo de herramientas que también tenemos a nivel más de software, más de gestión, como puede ser toda nuestra gama de productos Centinela, productos de compliance, donde sabemos que también hay mucha información que se mete a nivel de clientes, de datos de clientes, de documentos de clientes. También hablemos del Exxon, el programa de gestión para despachos de abogados, donde tenemos toda la parte del CRM, digamos, de los clientes de los despachos. La idea es continuar también con esa integración de tal manera que, bueno, pues el proyecto de plantillas, formularios, generación de documentos automáticos es algo que está muy, muy en marcha dentro ya del Lefebvre. Bueno, Manu, con esto sí que acabamos. La verdad es que yo creo que no hay mejor manera de evolucionar que replantearse si estamos haciendo bien las cosas. Y esto es un salto hacia adelante, sin lugar a dudas. Manu, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Esperamos verte pronto en nuevas sesiones de Aula Abierta. Cuando queráis. Muchísimas gracias a todos.